Y tú hablabas también en un escrito que me pasaste en esta parte, ¿no? Justo de los tulpas y los tulku, ¿no? Que así es como les Sí, conocerían a estas entidades que hoy los llamamos egregor, arconte, le hemos puesto de pronto otro nombre, pero para las culturas antiguas eran tulpas y tulcus. si te parece, podríamos diferenciar, A ver. y ahí no he entrado antes porque se me ha olvidado, lo de los arcontes. Los arcontes sí es verdad que está de moda, y todo lo que está de moda ya me resulta, no sé, incómodo, ¿no? Ya, Eh, sí, sí. los arcontes efectivamente están registrados en los manuscritos del Mar Muerto Ah. y en Nag Hammadi y todos los antiguos escritos eh, entre cabalistas, judíos, antiguas escuelas del judaísmo. Y en Nag Hammadi está absolutamente claro que los arcontes son una, una fracción del llamado demiurgo Mm. o el creador de la materia, que quizás en algunos aspectos se puede comparar con Lucifer, ¿no? En el sentido de que sí, que fue eh, orgulloso de crear como el absoluto creó todo, ¿no? Él en pequeña cantidad intentó ser como él, pero le salieron las cosas torcidas, creo yo, a mi modo de ver. Y los arcontes serían sus manifestaciones más, um, las que puso más energía, las primeras, y por lo tanto son poderosos. Pero como dicen en los escritos de Nag Hammadi, eh, estos arcontes eh, tienen puntos débiles eh, y son lo que son. Es decir, gente que absorbe la energía psíquica de los seres humanos porque ellos tienen una pérdida de energía. Ellos son plagiadores, copiadores, dicen en Nag Hammadi, en los antiguos escritos de los primeros cristianos, muy influenciados, como he dicho antes, por el cabalismo por, y por las escuelas que había en aquel tiempo. Luego fueron destruidos todos los gnósticos, ¿no? Porque decían cosas que no deberían de decirse. Entonces ellos confiesan, hay dos tipos primigenios de arcontes, los que tienen forma de reptil y los que tienen forma de feto. Los podemos Oh. Ya, ya, ya. ¿De verdad dice eso? Wow. O sea, de forma reptil y de forma de feto. de feto de gris, No. diríamos nosotros, de Ya. Eve. Bebe. Entonces, Ya. entonces, esta gente que yo creo que tiene otras muchas formas, pueden adquirir la forma en la sustancia que nosotros podemos ver, la que ellos deseen o la que vean en nosotros. No sé si fue en un caso ovni que se encontraron un testigo con uno de estos ufonautas y le dijo, esta es tu verdadera forma. Dice, no, yo tengo la forma que tú quieras. Le contestó así, ¿no? Entonces, los arcontes, en este punto de vista, sí serían entidades que son plásticas, que son proteicas, que pueden adquirir la forma que uno espera o desea. Pero no tanto para el bien, también para el mal. Si tú tienes miedo del hombre lobo, Ajá. pues te puede aparecer como hombre lobo si lo que quiere conseguir es el miedo de tu parte, ¿no? Si esta entidad se presenta de alguna forma benéfica, pues entonces a lo mejor lo que tienes es devoción o tienes otras cosas. Es que no quiero extenderme demasiado, pero que es innecesario comentarlo, ¿no? Estos son los arcontes y tienen sus puntos débiles, como hemos dicho, porque ellos no tienen imaginación, son copistas y nos copian a nosotros mismos para ir contra nosotros mismos. Y habrá de muchas fórmulas, algunos a lo mejor no son tan malos, pero de alguna forma tienen que adquirir
energía psíquica humana. Y ya sé que te interesa mucho, por ejemplo, la Ouija, y a través de esos instrumentos se pueden conseguir. Los tulpas y las formas de pensamiento, pues, por ejemplo, en un libro de Alexandra Devingne, que fue una gran viajera que viajó por el Tíbet a principios del siglo XX, cuando no había ningún blanco que hubiera llegado a aquella zona, pues estuvo en contacto con grandes maestros y estos lamas, y estos le enseñaron la forma de concentrarse y dar vida a una entidad tulpa. Ella lo estuvo haciendo durante un tiempo y comprobó que se iba materializando ahí un ser, que era una especie de sacerdote o algo así. Al principio, pues, muy bien, le contestaba preguntas, hacía cosas que ella le pedía, se estaba formando ahí una entidad como a su servicio, ¿no? Pero luego, poco a poco, el carácter del tulpa se fue agriando, se fue retorciendo, se fue haciendo maligno, y es por la materia, por la densidad de nuestra materia, es más fácil ir hacia el lugar del mal, ¿no? Entonces va deformando y haciendo vampírica pura y dura. Son, también se podrían entender como demonios, o sea, como que los seres de los mundos infernales, los demonios, o los egregores son diferentes de los demonios, porque has hablado de que hay espíritus, podría haber espíritus de verdad, ¿no? De nuestros ancestros que están en otras dimensiones aprendiendo cosas, como lo que habla la doctrina espírita de Allan Kardec, ¿no? De que uno puede contactar con ese mundo espiritual que tienen altos conocimientos, a diferencia de un fantasma que te dice en una psicofonía, te voy a matar, ¿no? Estos espíritus sí te responden preguntas, ¿no? Dios es la causa primera de todas las... como lo que dice el libro de los espíritus, ¿no? Entonces también sí habrían estos también demonios que conocen, dominan el mundo de la materia, o sea, han caído en otras dimensiones, pero son malos, o son egregores los demonios. Pueden confundirse, pero yo pienso que sí existen demonios. En el samsara, en la doctrina del samsara se dice que los demonios son los más densos de todos los seres, de los 6 tipos de seres que existen. Y ahí metemos todos los extraterrestres y todos los espíritus de la naturaleza. Ahí es una buena manera de entenderlos, porque dices, son 6 tipos de seres. Entonces, el más denso es el llamado demonio. Demonio no, en primer lugar, no es una mala palabra, quiero decir, más que demonio, diablo, no es diablo. Diabolos y demonio, demon, son palabras distintas. Demonio significa ser intermedio. Y el propio Sócrates, en sus escritos, que ha sido siempre tan fiable, tan razonable, tan estricto en sus pensamientos, como para crear el movimiento platónico a través de su enseñanza, decía que él tenía un demonio que le avisaba de lo que no tenía que hacer, me parece, ¿eh? Entonces, Sócrates iba huyendo de una batalla porque era un hoplita, un soldado. Entonces, en una ocasión iban todos los soldados hacia un lugar, y el demonio, que es que nos suena mal, pero el ser intermedio le dijo, por ahí no vayas, no vayas por ahí. Él se fue por otro sitio y salvó la vida. Entonces, diablo significa el que separa. Eso es otra cosa. Diablo significa aquel que separa, el que divide. Divide y vencerás, decían también los romanos, ¿no? Entonces, el diablo nos separa de la fuente original, de la verdadera energía, de la fuente suprema, y te hace mantener ilusiones, y por eso nos separa. Pero demonio, que es una palabra mucho más antigua, significa el intermedio. Es parecido a la palabra ángel también, que
que significa el que comunica, el que habla, el que te trae mensajes de otra parte también. Entonces, los ángeles y los demonios son dos aspectos de intermedio entre nosotros y otra realidad. Claro, y no has hablado de los, o por ahí van, ¿no? Los jeans, ¿no? Que se Los escribe, jeans. que se escribe jeans. No, no. Genios, ¿no? Esos son genios. Te voy a decir por qué. Porque mi amigo Javier, que era un alquimista que se hizo musulmán, lo califico siempre como el último alquimista del Al-Ándalus, hace unos años que falleció. Él, que conocía las lenguas semitas, porque era licenciado en lenguas semitas, decía, el problema es el siguiente: cuando veis la palabra DJINN, es una mala traducción de la enorme cantidad de literatura que hay sobre leyendas y tradiciones musulmanas escritas en francés. Entonces la palabra DJINN no está traducida en francés. Sin embargo, desde el punto de vista del español, se podría escribir perfectamente YINN o YIN, Yin. Y se pronuncia más fácil que de Yin. Es raro. Pero todo el mundo, claro, no lo sabe, y cuando ve esa palabra la copia y vuelve a copiarlo una y otra vez de una mala traducción del francés. Ya. Los genios y los jinn son los mismos seres, son seres intermedios, y según me contó Javier, el alquimista, eran unos seres de fuego que habría otros de otros elementos, pero en la tradición musulmana solo han quedado registrados los de fuego. Y estos seres de fuego, con Iblis, es decir, Lucifer, fueron creados por Alá, y fueron creados del fuego. En una ocasión, un Iblis le dijo a Alá: ¿por qué estas criaturas que acabas de crear son más importantes que nosotros, que somos puro fuego? Y le dijo a Alá, es una manera de establecer los conocimientos, ¿no? Con las 1001 noches, ¿no? Dice: tú eres de fuego, vale, toma 2 piedras. Entonces Iblis tomó 2 piedras. Dice: chócalas entre sí. Las chocó, y entonces saltó una chispa. Dice: ve, en ellos está contenido, en los seres humanos está contenido tu esencia, pero en tu esencia no está contenida la del ser humano. Es muy bonito, ¿eh? Le dolió seguro. ¿Qué te crees tú que nos odia tanto? Qué interesante, qué bonito, sí. Nos odia tanto. Entonces los jinn aparecen en el desierto, son entidades que muchas veces dan miedo. A veces se pueden hacer pacto con ellos, pero no son estrictamente demonios, son menos malos que los demonios, según la literatura musulmana. Y estos seres son guerreros, son guardianes de tesoros ocultos, como en la famosa cueva de Alí Baba. No sé si conocéis ese cuento de las 1001 noches. Claro. Y ahora Alí Baba es una gran empresa, una de las empresas más grandes de China, que vende y de todo. Han escogido muy bien ese nombre. Alí Baba por 40 ladrones. Ya. Entonces, estas entidades jinn son muy interesantes, porque a veces
en este libro de Casas Encantadas, Ajá. relato varios casos de jinn. ¿Y por qué sé que son jinn? Bueno, porque me lo dijeron los testigos que eran musulmanes. Y, y porque no son ni buenos ni malos, son tibios. Si los demonios, vamos a darle ese nombre, o diablos, son malos, los jinn hay malos y los hay buenos. Incluso decían que cuando había un gran profeta, un gran sabio que estaba impartiendo conocimiento, por ejemplo, un sheikh, un maestro sufi que estaba impartiendo conocimiento a sus discípulos, a veces descendían para escuchar lo que decía este sabio, porque son cosas que ellos no saben. Y a veces estos jinn iban hasta el lugar de los ángeles porque le estaba permitido, y luego descendían hasta el nivel de los humanos y le contaban a los humanos las cosas que hablaban los ángeles. Qué interesante. O sea, son los son los corre ve y dile, son chismosos. No, qué Bueno, interesante, ¿ah? Qué interesante, fantástico, fabuloso, ¿no? Este mundo. Mira, hay muchas cosas que conversar. Vamos a seguir avanzando para ver si llegamos faltan unos temitas. Mira, y ahora se ha hablado mucho dentro de, pasando tangencialmente al fenómeno ovni. Yo leí un artículo alguna vez por internet hace años, ¿no? Que me rompió la cabeza. Dije, wow, qué interesante. Que Astar Sheram era Lucifer, ¿no? Y te lo sustentaban, ¿no? Porque era hermoso, rubio, como Lucifer, que también era hermoso, que hace prodigios de fuego, como Lucifer. Y seguía avanzando el artículo y hablaba que no es la primera vez que se vincula a los demonios o a estos seres con los extraterrestres, porque ya Crowley, creo que es, ¿no? Aleister Crowley se había comunicado con un demonio que era Lamb. Y tú ahorita nos acabas de decir que algunos tulpas o algunos egregores podrían, existían o tomaban forma de reptiles y de eves, ¿no? De extraterrestres. Entonces, hay una larga tradición en realidad de que este tipo de seres, llamémoslo que, no sé, espirituales, elementales, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Sobrenaturales, sí tienen un nexo con, o sea, podríamos vincularlos muy bien con el fenómeno extraterrestre. Y tú en tu artículo haces referencia, ¿no? A este enoquiano Lam. No sé si nos puedes contar este pasaje que es realmente sí, fabuloso. Lam y Aiguas son espíritus, bueno, o seres de otra dimensión, pero físicos, solo que pasan de un paramundo a este. Tenían forma, porque él lo dibujó, excepto por los ojos, eran muy parecidos a los Eves. Dicen que los Eves han venido después de la Segunda Guerra Mundial. No lo creo. Estaban aquí desde hace mucho tiempo. Y quizás algunos dicen que fue el propio Crowley quien les dio paso a través de pentagramas y de rituales de brujería y satánicos a estos seres que, si son verdad, pues serían arcontes que se han apoderado quizás del mundo, ¿no? Entonces, yo mandé en una ocasión una carta al IPRI, al Instituto Peruano de Relaciones Extraterrestres, de Relaciones Interplanetarias. Ajá. Y me dijeron que si quería formar parte del IPRI, que les enviara algún material que yo hubiera hecho. Y en ese momento acababa de salir del 89 aproximadamente también. Había salido un artículo donde ponía ovnis con la hipótesis de que eran diablos, ¿no? En otros ponía otras razones, ¿no? Pero en esta decía, podrían ser demonios, y ya no me volvieron a contactar conmigo, es decir, que no les gustó esa hipótesis de que podían ser diablos. Estamos hablando del papá de Sixto Paz, de don José Carlos Paz García Corrochano, que reclutaba gente y tampoco eres el único con el que alguna vez se distanció, ¿no? O sea,
Sí he escuchado testimonios de gente que no pensaba mucho como él, bueno, los apartaba, ¿no? Cosa que es normal, ¿no? Bueno, si uno tiene un grupo y no te gusta cómo piensa el otro, pues te apartan, ¿no? No hay problema, ¿no? Claro, pero podía haberle explicado que eso es una de las muchas hipótesis Claro, que no se dejó salieron explicar. en un periódico, y que esa le envié, tenía que haberle enviado otra cosa, pero tampoco, si no me hablamos mucho de Sisto, de que qué había pasado con Sisto, por qué se había distanciado de JJ, y que pues yo no sé, solo sé que estuvo en un programa en España que se llamaba La Máquina de la Verdad, Sí. un polígrafo, y él respondió con verdad casi todas las preguntas, menos una, la más que importante. salió la más importante, tú la conoces, ¿no? Si había estado de verdad en otro planeta. En otro planeta, y dijo que sí, pero salió que decía, claro, que no decía. Claro, que él tiene su explicación también, ¿eh? Él tiene su explicación, sí, que ha dicho que cometieron un error al decir planeta porque en realidad es un satélite, ¿no? Pero claro, siempre va a quedar esa, claro, de alguna manera tiene que defenderse, pero siempre va a quedar en el público como que eso, ¿no? Que falló la pregunta tal vez más importante y con eso pues, ¿no? Bueno. Yo comprendo que Sisto es una persona súper inteligente, sí, expresa muy bien, una presencia impecable. Lo conocí en un congreso en México, que venía toda la familia con sus niños y tal, y su mujer. Y desde ese punto lo veo una persona coherente. Últimamente ha cambiado el mensaje y ya no es el mismo mensaje de antes, de cuando empezaba. Entonces, ¿cuándo tenemos que creerlo? ¿Al principio o ahora? Creo que se ha adecuado un poco a las circunstancias actuales, he puesto un poco más de conspiración y tal, pero cuando tú lo escuchas dices, algo de verdad hay. Yo pienso que, como muchos contactados, los primeros contactos son verdaderos. Pienso que sí, en el desierto de Chilca, con toda la gente, con los periodistas. Sí. Eso. No, permítame decirte algo, ¿no? Que dentro de los investigadores aquí de Perú, incluso acérrimos detractores de la experiencia de Sixto Paz, casi la mayoría coinciden que por lo menos hubo un contacto muy cercano con algo al comienzo, ¿no? Y que de pronto, no lo digo yo, lo dicen algunas personas que lo han investigado, y dicen ya después como que por ahí cambió un poco las cosas, o de repente por ahí aumentó algo, pero lo que sí están completamente de acuerdo es que algo vio, ¿no? En ese circo. Y tampoco es la única persona que ha tenido experiencias en Chilca, o sea, de su misma generación, antes y después han tenido otras personas contactos incluso más impresionantes que los de Sixto Paz, o por ahí, ¿no? Entonces, que no se conocen es otra cosa, ¿no? Hay varios, sí, yo he entrevistado a un par. Sí, me gustaría conocerlo. Sí, pero sí. Que Sisto es una persona que puede ser como digo, una persona foco. A la que él atrae o puede percibir muchas más cosas. Que quizás luego, pues, como tú dices, ha modificado un poco. Pero claro, muy interesante todo lo que decía. Bueno, esto era una anécdota sobre los ovnis. Sobre los puede ser que haya extraterrestres con forma humana, y puede ser que, como dicen también en las escrituras, el diablo se presenta con forma de ángel también en muchas ocasiones, como ocurrieron también en los conventos con los íncubos y los súcubos, ¿no? Me estabas diciendo de otra cuestión. Antar sea. El otro día, cuando digo el otro día, hace una semana aproximadamente, un amigo me mandó un mensaje de que están ahora reactivándose de Antar-Será con la Confederación Galáctica y todo esto. Y yo le puse mi duda, ¿no? Y él, que es muy creyente, pues no me creía.
Entonces yo le dije, mira, escribe Antar Será, y verás que se parece mucho a Satán Será, el nombre. Astar, Satar, Será, Claro. será. Así, ¿no? Háganlo en Satán casa. Será, ¿no? Háganlo en casa. Podría Satán ser. será. Pero Ya. Satán Será, pues no digo yo que sea así, ¿no? Pero sí que el demonio muchas veces se presenta con forma de ángel, y más ángel que Antar, o Astar, perdón. Y luego otro gran ser que ha dado muchos mensajes, y que en la literatura teosófica y mística pues aparece, es el dueño del mundo, el amo del mundo, el rey del mundo. Se llama Sanat Kumara. Ah, claro. ¿Quién es Sanat Kumara para los que...? Es el rey del mundo. El rey Es un ser procedente de Venus, que vino antes de que los seres humanos tuvieran el cuerpo sutil que tenemos ahora, es decir, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo superior, vamos a decirlo así. Entonces, los seres humanos en aquel tiempo eran similares a los animales, según los textos ocultos de Madame Blavatsky. Entonces, como el ser humano no era capaz de mantener un ecosistema mental adecuado para el planeta, para que el planeta fuera progresando, entonces enviaron del planeta gemelo Venus unos grandes maestros. Sanat Kumara era el principal, y luego no sé si 6 o 7 ayudantes, también una mente importante, y esas mentes configuraron la capa psíquica del planeta. Entonces a partir de ahí se pudo evolucionar lentamente, pero él era el rey del mundo, Sanat Kumara, pero si escribe Sanat también se parece a Satán. Eso te iba a decir, Satán Kumara. Y yo creo que Kumari, no sé, es un demonio. Bueno, no sé, pero Satán sí. Satán, ¿no? Sí, sí. Sanat, pues es una forma de escribir Satán. A veces en magia las cosas se escriben al revés, o cambiando un poco las letras, pero con las mismas letras. Eso es un asunto de alta magia, como diría Eliphas Levi, ¿no? Entonces, yo no sé si esas entidades son buenas o malas. Yo no puedo decirlo. Solo puedo decir las coincidencias entre Astar o Astarot. Verdad, también. Astar, Astra. Hay muchos nombres en la antigüedad, sobre todo sumerios, que son similares. Y Astarot proviene de Sumeria, no del ámbito judío, ¿no? Tal vez son esos famosos enoquianos, ¿no? O los antiguos, ¿no? Tal vez estamos hablando de esos, son esos que... ¿no? Bueno, muy bien. De ahí hay otra pregunta que te queríamos hacer, que también tiene que ver con este tema, que es la Ouija, ¿no? La Ouija y los extraterrestres. Si tú conoces algunos casos de esta conexión, de que a través de la Ouija uno pueda contactarse con estas entidades. Pero antes de que nos expliques eso, sería bueno que nos expliques y lo que has investigado al respecto de la Ouija misma, ¿no? ¿Qué es la Ouija? ¿Cómo sirve? ¿Para qué sirve? Y luego, si nos puedes hablar un poquito de la Ouija y los contactos con estas entidades. La Ouija siempre ha existido, aunque sean con forma diferente. En realidad, la palabra Ouija proviene del francés oui, sí, y ya del francés, que es también sí. Podría haber puesto no, pero bueno, no, sí. Entonces, Ouija, que es como se debería de pronunciar quizás,
lo hemos puesto siempre como Ouija, ¿no? La verdad es que lo conocemos así. Pero en la antigüedad, en Roma, en Grecia, en otros antiguos lugares, y estoy seguro que en Perú antiguo también, se utilizaron distintos modos de comunicación con los espíritus, pues, similares. Por ejemplo, aluromancia. Aluromancia se hacía con un gallo. Tomabas un gallo, lo ponías en el suelo, en la tierra se habían raspado las letras, y donde el gallo picaba, iban tomando las letras y hacían algo parecido, ¿no? Pero esto muy antiguo. ¡Qué fantástico! Ya. De esta fórmula, con esta fórmula de las letras, pues yo creo que de manera surrepticia, de manera oculta, han ido pasando de escuela en escuela, quizás, por ejemplo, entre las brujas, y ha llegado hasta nuestro tiempo y parece que fue descubierto hace poco, y efectivamente, desde el punto de vista literario de escritura, no hace tanto que se conoce la Ouija. Yo creo que la Ouija no se podría calificar exactamente como espiritismo o el movimiento espírita, porque lo considero porque siempre hace falta un medium, aunque en la Ouija quizá hay un medium siempre, ¿no? Una persona que materializa mejor esa energía. Pero si algo de bueno tiene la Ouija, es que es colectivo, que el mensaje debe ser compartido por todos, casi todos que estén en el tablero, y no solo por una persona que sería como la medium, como la jefa de mesa o lo que sea, ¿no? Porque suelen ser casi en todos los casos mujeres, ¿no? Es difícil encontrar un hombre que sea tan buen medium como las mujeres, ¿no? Y desde ese punto de vista, estar en un tablero Ouija sería una herramienta como otra cualquiera, ni buena ni mala, para establecer contacto con otra realidad, ya sea una realidad interna, inconsciente, o una realidad externa de seres de otra dimensión, de otro lugar. Entonces, esa herramienta es válida. Hay gente que le intenta meter mucho miedo porque se han cometido muchas barbaridades, sobre todo por niños y adolescentes, que es el peor momento para hacer ese tipo de cosas, aunque cuando más te citan, ¿no? En aquel tiempo, pero en sí no debe ser malo si tú sabes cómo lo estás haciendo, si sabes los peligros que hay de poder establecer contacto con arcontes, con lo que hemos dicho antes, con fantasmas, con otras mentes que quizás un adolescente no está preparado para soportar. ¿Cuántas veces se ha hablado de que estando en tablero Ouija se presenta alguien, se mueve el vaso, lo que sea, y con mucho miedo alguno de estos críos le pregunta: ¿eres el demonio? Entonces parece que sí. Claro, hay que conocer todo esto, tener un mínimo de rigor. Esto es para personas más formadas, creo yo, para los investigadores y tal, está bien, es una herramienta como otra cualquiera, muy, muy interesante, y sobre todo si tú estás sintonizado con ella. Por ejemplo, Laura Knight, la de que es una contactada con un grupo de seres extraterrestres, no lo hace por escritura automática, que es un poco más, yo diría, más fácil, ¿no? Pero ella tiene esa sintonía con la Ouija, y lo hace siempre a través de la Ouija, y a través de la Ouija ha escrito libros enteros, interesantísimos. Claro, qué interesante, ¿no? Porque unos dicen, no, la Ouija simplemente te conecta con algún tipo de
no más ni siquiera inconsciente colectivo, sino con tu propio subconsciente, ¿no? Muchos dicen eso, que la Ouija simplemente no funciona, que es tu subconsciente, y bueno, está la otra versión de que no, todo lo que viene en la Ouija es el demonio, ¿no? O sea, son espíritus que te están engañando, no es tu abuelita, no es un extraterrestre, no es nada, son demonios que te quieren abrir. Tú haces Ouija, se abre un portal y ya te infestaron la casa. Que dicho sea de paso, hay casos de todo tipo también, ¿no? Por ejemplo, un amigo mi amigo ha hecho aproximadamente 1000 ouijas, ¿no? Yo tenía un amigo así que era ouijólogo y le embrujó la casa a un amigo, ¿no? Dice que en las noches se escuchaba una cabra, balar, ¿no? Ahí a la medianoche en la casa del amigo, en la sala. Y hasta el día de hoy, ¿no? Incluso se ha tenido que mudar porque... La cabra tiene mucho sentido, ¿sabes? Es un animal que aparece como el chivo de los aquelarres. Aquelarre viene del idioma vascuence, euskera, que significa prado del cabrón, es decir, prado de la cabra macho, del chivo. Y es un animal que siempre ha estado muy conectado con la brujería y es muy inteligente, es un animal bastante inteligente. Muy interesante para personas formadas que sepan lo que están haciendo, que no le engañen, y peligroso para gente que no tiene formación. Por ejemplo, si supiéramos que la Ouija es una herramienta para conectar con el inconsciente de cada uno, pues se podría, sabiendo eso, hacer una serie de prácticas para decir, bueno, a ver qué sabe mi inconsciente. Ay, perdón. Sí, está bien. Ahí está la Ouija. ¿Qué sabe mi subconsciente que yo no sepa? Pues bueno, vamos a preguntarle y bueno, pues, está muy bien porque te va a decir cosas que tú no sepas. Recuerda eso, siempre preguntar, dime algo que yo no sepa. Entonces podrás diferenciar si es algo muy cercano a ti, de tu mente, o es de otra entidad extraña. Supuestamente una entidad, algo que tú no sepas deberías saber, ¿no? Entonces, muy interesante, sí. Y hablando del inconsciente y de estos seres, estamos tocando rápidamente varios temas, ¿no? Porque para profundizar esto se necesitarían programas enteros. Pero bueno, hablando, había un artículo que me enviaste, hablabas de, por ejemplo, esta historia de Conan, ¿no? Que el autor de Conan recibía, según él, como que visiones, o no sé si eran visiones, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como que eran informaciones que él canalizaba de este personaje. Es como que este personaje o esta historia hubiese existido, qué sé yo, en el futuro, en el pasado, y él por algún método empezó a canalizar y empezó a crear este personaje. Y dicho sea de paso, yo he hablado con escritores y me dicen, oye, te juro que yo no sé cómo he escrito este cuento. He entrado como una especie de trance, lo he escrito y acá está y me ha salido fantástico. O músicos que me dicen, oye hermano, yo no sé, o yo he tocado eso. Sí, hermano, que no sé qué. Ah, ya. Entonces es como que el artista o esta gente entrara en un estado de conciencia tal que pudiera, más que crear, canalizar. Sí, sí. Yo considero que esto que se llaman las musas existen. Hay una musa, vamos a decirlo, como hemos comentado antes, interna de tu propio subconsciente, de tu inconsciente, del inconsciente colectivo, y también hay musas que creo que son seres que pueden sugerirte cosas de manera telepática, como no recuerdo ahora quién era el músico que en mitad de la noche empezó a escuchar una música en su cabeza, estaba durmiendo, se despertó de improviso y se fue a escribir la partitura que llamó Concierto del Demonio, porque él consideraba que si hay alguna entidad que le estaba susurrando debía ser el demonio. No era Paganini, ¿no? Paganini, ¿no? Paganini. Ah, ya. Otros muchos artistas pueden decir que estas musas existen. Canalizar,
Pues sí, vamos a llamarlo así, que mediunidad ahora, nada más que escuchar esa palabra ya viene cargada de otros conceptos, ¿no? Canalizar. Tenemos muchísimos ejemplos en la literatura y en cualquier arte. En la pintura, tú te pones a pintar que no sabes, pones el lienzo en blanco y empieza a surgir ahí colores, formas, y tú no lo sabes. Los artistas del surrealismo en Francia lo tenían muy en cuenta, la escritura automática y todo esto. Lo de Conan y del otro autor de los mitos de Cthulhu, ¿cómo se llama, Rafael? Lovecraft. Entonces, es como si ellos fueran más adelante que otros, o más atrás. Yo pienso que más atrás, de los mundos primigenios, cuando vinieron los primeros arcontes, y no existían casi ni los seres humanos como actualmente. Entonces, esos dioses antiguos, ese Cthulhu, esos seres ancestrales, pues este hombre, ya sea a través de su propia capacidad de canalización, o bien porque tenía acceso por alguna sociedad secreta a algún libro especial de conocimientos antiguos, pues, o las dos cosas a la vez, sí Howard, el otro, el de Conan, se dejaba guiar también mucho por Lovecraft, ¿no? Y pienso que esos son dos grandes ejemplos de eso, ir hacia atrás, los archivos acásicos, si quieren, ¿no? Donde se refleja todo lo que ha existido, existe y existirá en el tipo de materia que nosotros veamos. No son lo mismo los anales o archivos acásicos del astral que los del mental o del mundo causal. Conforme vas ascendiendo en materia más fina, pues los actos que se reproducen son más acordes con esa energía, en esa vibración. Y así, por ejemplo, en la parte del mundo mental, pues puedes encontrar este tipo de situaciones que ocurrieron antes de que existiera la Tierra como nosotros la conocemos, antes de las civilizaciones. La verdad es que lo considero difícil, pero por ahí también andan los asuntos con todas estas personas, el poder percibir en los archivos acásicos de sus distintas frecuencias o bandas. La parte más densa, pues verán cosas muy feas, y en la parte más sutil, pues cosas extraordinarias y maravillosas. Uy, no, bueno, impresionante todo lo que nos has comentado. Muchas gracias por habernos atendido una vez más y por habernos regalado esta impresionante entrevista tan, ¿no? De verdad que hemos tocado tantos temas y espero que a la gente también le haya servido, ¿no? Lo importante es que la gente se lleve esto y le sirva, ¿no? Entonces, gracias una vez más por haber venido. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos.